Buenas noches, bienvenidos a esta clase muestra para la Escuela Bancaria Comercial. El tema que vamos a abordar el día de hoy es impuesto al valor agregado causado. En primera instancia me permito tomarme unos minutos para presentarme. Mi nombre es Raúl García Jaimes. Soy licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad del Valle de México y maestro en Impuestos por la Universidad Panamericana. Actualmente me desempeño como jefe de departamento de auditoría de operaciones de comercio exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria. Una vez hecho esto, vamos a iniciar con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, para lo cual vamos a presentar lo que son dos objetivos de manera general. Uno de los primeros objetivos de esta pequeña clase muestra es conocer las características de los impuestos. Dado que el tema es el impuesto al valor agregado, la causación del mismo, es importante conocer cuáles son las características de estos impuestos. En segundo lugar, identificar los actores relacionados con la causación del impuesto al valor agregado, así como los elementos de la contribución y aplicación práctica a las distintas actividades por las que se causa dicho impuesto. Partiendo de estos objetivos, vamos a empezar a conocer lo que es el impuesto al valor agregado. Es importante saber, conocer de dónde emana esta obligación tributaria que tenemos todos los mexicanos, de contribuir a lo que es el gasto público. Casi a nadie nos gusta pagar lo que son los impuestos, sin embargo, es una obligación que existe de todos los mexicanos. Y esta obligación nace de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos. En específico, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 31 de la Constitución establece las obligaciones de los mexicanos. Y hay una lista de N cantidad de fracciones que tenemos obligación los mexicanos. Una de ellas está contemplada la fracción cuarta, en donde establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir de manera proporcional y equitativa. Esta proporcionalidad y equidad es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la capacidad contributiva de algunas personas no es la misma capacidad contributiva que otros empleados o otras personas que se dedican a diferentes actividades. No es lo mismo el sueldo, el salario que gana el presidente de la República a lo que gana, por ejemplo, una persona del servicio de colecta de la Ciudad de México. ¿No? Son salarios completamente diferentes. Entonces, esta proporcionalidad y equidad va en función de la capacidad contributiva que tenga cada una de las personas. Es importante conocer de dónde emana esta obligación tributaria. Como bien lo señala el artículo 31, es obligación de los mexicanos. Sin embargo, existen extranjeros viviendo en México, no porque son extranjeros ya no existe esta obligación tributaria. Sin embargo, ese es un tema un poco más profundo de la forma en la que tributan los extranjeros en México, esa capacidad contributiva. Todo va a ir en función a la capacidad contributiva, siempre respetando este principio de proporcionalidad y equidad. Entrando un poco en materia, y toda vez que el impuesto al valor agregado es una contribución, considero necesario establecer cuáles son las contribuciones que existen en nuestro país. Y existen existe una clasificación de 4 contribuciones a nivel general. Esto está señalado Código Fiscal de la Federación, artículo 5.2, no recuerdo exactamente el artículo, sin embargo está establecido en el Código Fiscal de la Federación. Y en este Código Fiscal de la Federación nos señala
4 contribuciones: los impuestos, las contribuciones de mejora, los derechos y las aportaciones de seguridad social. Me voy a permitir de manera muy general señalar un concepto básico de lo que es cada uno de estos conceptos. Los impuestos se establecen para satisfacer los gastos y servicios públicos, generales indivisibles. Se pagan sin recibir servicio o beneficio directo e inmediato. Es decir, esto va muy de la mano con lo que señala el propio artículo 31, fracción cuarta, ¿no? Que tenemos que contribuir para efectos del gasto público. El impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, todos esos impuestos, todas esas contribuciones van a servir para lo que es el gasto público, para los gastos corrientes que tenga el gobierno federal: nómina, sueldos y salarios de los servidores públicos, inversión en carretera, en infraestructura, en aeropuertos, en puertos, infinidad de lugares donde puede invertir el gobierno. Los impuestos, que es una contribución, están destinados a esas actividades. Las contribuciones de mejora. Estas contribuciones de mejora tienen la característica de ser aportaciones para los gastos que realiza el Estado por servicios públicos generales. Es decir, puede ser que en alguna colonia donde tú vivas, alguna zona de condominios, se organicen entre las personas que viven ahí para reforestar el parque que se encuentra enfrente del edificio, del departamento, del metro, no sé. Entonces se unen las personas para solicitar al gobierno que se hagan estas adecuaciones por mejora de las propias instalaciones en donde viven. Entonces generan una cuota para que se pueda realizar esa actividad. Esas son las contribuciones de mejora, van específicas a desarrollar un lugar, a meter ese dinero en un parque para que, no sé, los hijos vayan, los niños puedan tener donde pasear al perro, lo que sea, pero van específicamente a ese lugar. Los derechos. Los derechos creo que todos los conocemos. Estos derechos se pagan por un servicio que el propio Estado, el propio gobierno nos da. Por ejemplo, un caso muy básico que la mayoría hemos realizado es la expedición de la licencia. Siempre que vamos a solicitar una licencia para manejo, ya sea de motocicleta, automóvil o de carga, se tienen que pagar los derechos. Recuerdo que está en 700, 800 pesos en Ciudad de México este pago de derechos. Entonces, ahí sí, a diferencia del impuesto, recibo un servicio de manera inmediata, individual, para mí solito. Diferencia de los impuestos, no, yo pago mi impuesto y no sé dónde se va el dinero. Puede ser para la nómina del Estado, puede ser para el aeropuerto, lo que sea, no sé a dónde se va ese dinero. En este caso de los derechos, sí hay un bien tangible que me van a entregar. Por ejemplo, es el uso de la licencia. Y las aportaciones de seguridad social, que no es más que el IMSS que nos retienen cada quincena, cada mes, los patrones, a efecto de enterarlo a las instituciones de salud para que nos puedan dar los servicios que nosotros requeramos. Estos son la clasificación de las contribuciones como tal. Es importante, ¿por qué? Porque de aquí emana el principio de proporcionalidad, de equidad. Teniendo claros estos conceptos, teniendo claros cuáles son las contribuciones, va a ser un poco más fácil entender la mecánica, el funcionamiento de lo que es el impuesto al valor agregado. Seguimos avanzando. Y ahora, vamos, si se fijan, vamos de lo general a lo particular. Iniciamos con un tema de la obligación tributaria, consagrado en la Constitución Política. Nos fuimos a la clasificación de las contribuciones, que dentro de esta clasificación de las contribuciones están los impuestos. Y a su vez, estos impuestos también tienen una clasificación. Hay muchas doctrinas de cómo se clasifican los impuestos. En lo particular, me gusta manejar dos clasificaciones de manera general. Una, que son los impuestos directos. Estos impuestos directos son los que gravan directamente la fuente de riqueza. Es decir, a mayor pago, a mayor
capacidad contributiva, voy a pagar más impuestos. Estos impuestos por lo regular son progresivos. Podemos tener como ejemplo el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que grava el aumento del patrimonio de una persona física o moral. Es decir, si yo el día de hoy no tengo ningún bien, no tengo ninguna cuenta bancaria y resulta que el día de mañana tengo un depósito de 100,000 pesos, estoy aumentando mi patrimonio. Y por ese aumento del patrimonio, tengo que pagar el impuesto. En este caso es el impuesto sobre la renta, que grava la fuente de riqueza, la propiedad, la renta. Y como les señalaba, es un impuesto progresivo. ¿Por qué? Entre más aumente mi patrimonio, más tengo que pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque mi capacidad contributiva es mayor. Y atendiendo al principio de proporcionalidad y equidad que señalamos al principio, que proviene del artículo 31, fracción cuarta, pues tenemos que respetar ese principio de proporcionalidad y equidad. Entonces, si yo proporcionalmente tengo mayor ingreso, tengo que pagar mayor impuesto. Estos son los impuestos directos. Ahora, hay otra clasificación que son los impuestos indirectos. Estos impuestos indirectos gravan lo que es el consumo, ¿sí? Se podría decir que estos impuestos ni sentimos que están incluidos en los precios de los productos. Si tú el día de hoy vas a comprar una bebida alcohólica, una bebida rehidratante, esas bebidas tienen impuesto, ¿sí? Tienes que pagar el impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado lo paga el consumidor final. ¿Por qué? Porque es un impuesto que permite el acreditamiento, que permite la traslación del impuesto. Es decir, vamos formando una cadenita. Al valor agregado que yo voy desarrollando de cada uno de los procesos productivos que se tienen que realizar para generar el bien final, va a haber un valor agregado y por ese valor agregado se va a cobrar el impuesto y lo voy trasladando de una cadena a otra. Estos impuestos tienen la particularidad en muchos países de ser el número uno en tema de recaudación tributaria. ¿Por qué? Porque gravan actividades. En este caso, graban el consumo, como es el impuesto al valor agregado. Ahora bien, es importante, ya que tenemos identificado la teoría de la contribución, este principio por proporcionalidad y equidad, es importante conocer cuáles son los elementos de una contribución. Ya sabemos que es una contribución, en este caso, un impuesto es una contribución, como lo señalamos en láminas anteriores. Pero, ¿qué elementos debe de tener una contribución para hacer contribución? A veces manejo ejemplos muy básicos, muy burdos, pero que son muy necesarios para poder comprender esta parte de los elementos. ¿A qué me refiero con los elementos de la contribución? Y voy a poner un ejemplo básico. Si yo veo un animal que tiene 4 patas y tiene pelo y le hace wow, pues es un perro. Si se fijan, di los elementos del sujeto, en este caso del animal. No hay forma que un animal de 4 patas que tiene pelo y que hace wow sea un gato. No existe esa parte en la naturaleza. De la misma forma, eso existe en materia fiscal. Existen elementos de la contribución que son necesarios que comprendamos para que podamos entender de manera más clara en qué momento estamos ante una contribución. Y por lo tanto me permito mostrar estos elementos de la contribución. El primer elemento es el sujeto. El sujeto lo podemos definir como la persona física o moral que va a realizar la actividad. ¿Sí? Personas físicas, todos nosotros somos humanos y somos personas físicas. Personas morales es una constitución de una empresa. Por ahí dicen los estudiosos del derecho que una persona moral es una ficción, porque finalmente no existe como tal una persona moral. Existen las personas físicas que se juntan
y hacen una sociedad para conformar una persona moral. Pero es una ficción, no existe de manera tácita una persona moral. No la podemos tocar, no la podemos sentir, a diferencia de una persona física. Entonces, los sujetos de la contribución, un elemento de la contribución son los sujetos. Y estos sujetos son personas físicas y morales. El objeto. El objeto es el acto o actividad que realiza la persona física o moral y actualiza con ello una hipótesis normativa establecida en ley, a efecto de que se cause la contribución. Las leyes fiscales, de manera general, solamente son hipótesis normativas, en las cuales nosotros, como gobernados y derivado de las actividades que hacemos, ya sea como personas físicas o morales, estamos actualizando dichas hipótesis. Por ejemplo, y adelantándome un poquito, artículo 1 de la ley del IVA establece que las personas físicas o morales que en territorio nacional realicen las siguientes actividades estarán sujetas al pago del impuesto al valor agregado. Palabras más, palabras menos, es lo que establece el artículo 1. Entonces, el objeto va a ser la actividad. ¿Cómo voy a actualizar esa hipótesis normativa establecida en ley para que me sea aplicable como contribuyente? ¿Sí? El siguiente elemento de la contribución es la base. ¿Qué es la base? La base va a ser la cantidad sobre la cual se va a realizar el cálculo correspondiente para el pago de la contribución. Todos sabemos hoy en día que la tasa del impuesto al valor agregado es 16% en zona distinta a región franca o región fronteriza. Recordemos que con la reforma del 2017, la franja fronteriza, derivada de una serie de requisitos fiscales, pueden aplicar una tasa del 8%, ¿no? El resto del país, 16% parejo. Entonces, la base va a ser la cuantía, el dinero, cuánto es lo que se pagó en este caso y dependiendo de la actividad, que lo vamos a ver un poco más adelante, a efecto de poder calcular la contribución. Necesitamos conocer cuál es esa base para poder hacer ese cálculo de la contribución. También necesitamos conocer, que es otro elemento de la contribución, la tasa o tarifa. Pongo tarifa porque finalmente para efectos de ley de impuesto sobre la renta, las personas físicas que somos asalariados pagamos el impuesto sobre la renta sobre una tarifa, no tanto sobre una tasa. Hay las dos, es un tema ahí de cálculo dual. Una parte se calcula por tasa y otra parte se calcula por cuota, y esa cuota pues viene en una tarifa. Entonces, la tasa es el porcentaje o la cantidad específica que se le aplicará a la base para el correcto cálculo de la contribución. Y el último elemento de la contribución es la época de pago. Esta época de pago es el momento en el que se debe realizar el pago de la contribución, así como la forma en la que se debe de realizar. Todos estos elementos lo que hacen es generar certeza jurídica al contribuyente, al gobernado, ¿sí? Es decir, el gobierno, la autoridad tributaria, en este caso Servicio de Administración Tributaria, a través de sus diferentes órganos, tiene la obligación de dar a conocer todos estos elementos. ¿Para qué? Para que el gobernado, el contribuyente, como le dice la autoridad hacendaria, tenga certeza de si le aplica o no el pago de dicha contribución. Como lo señalaba en el ejemplo burdo, si yo soy una persona física que vendo, no sé, cigarros, voy a estar en la actualizando la hipótesis normativa establecida en ley. Ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que es el impuesto al valor agregado como tal. Aquí tengo una definición muy digerible y señalo que el impuesto al valor agregado es una contribución la cual se clasifica como impuesto indirecto, como lo señalamos anteriormente, cuyo objetivo es gravar primordialmente el valor agregado que se causa con motivo de diversas actividades que realizan personas físicas o morales. Eso me lleva directamente al artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado, en donde establece que están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley
las personas físicas y morales que en territorio nacional, eso es muy importante, que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Si yo realizo una de estas actividades fuera del territorio nacional, no voy a estar obligado al pago del impuesto. ¿Por qué? Porque no se actualiza la hipótesis normativa establecida en ley, ¿sí? Y para ello, territorio nacional está definido en el Código Fiscal de la Federación, lo cual no me voy a adentrar a ese tema porque no es parte del tema como tal. Entonces, personas físicas o morales están obligadas al pago del impuesto al valor agregado en las siguientes actividades, y son 4. Enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, uso o goce temporal e importación, aplicando a los valores que la ley señala la tasa del 16%. ¿Sí? Entonces, el artículo 1 nos define cuáles son las actividades que se gravarán para efectos del impuesto al valor agregado. ¿Quiénes son? Personas físicas o morales. ¿Se dan cuenta cómo estamos desglosando el elemento de la contribución? Ya tenemos los sujetos, personas físicas o morales. Ya tenemos el objeto, las actividades, uso o goce temporal, prestación de servicios, enajenación, importación. El orden no afecta el producto, lo dije un poquito diferente. Es importante esclarecer y determinar el hecho generador, el hecho imponible. Y aquí es donde ya entramos directamente al tema que es la causación del impuesto, el IVA causado. El hecho generador lo señala de la Garza, lo define como el hecho generador concreto, localizado en tiempo y en espacio, acontecido efectivamente en el mundo, fenómeno, que por corresponder rigurosamente a la descripción formulada por la hipótesis de incidencia, da nacimiento a la obligación tributaria. Es decir, si yo realizo un acto de compra-venta, estoy realizando el hecho generador. La causación del impuesto al valor agregado. Esta causación del impuesto al valor agregado se causa, como bien lo hemos señalado, dependiendo de la actividad que realice la persona física o moral y en el momento en que se extinga la obligación que dé lugar al pago del impuesto. Es decir, en el momento que yo voy a la tienda y compro un refresco de la marca que ustedes quieran, entonces estoy actualizando la hipótesis normativa establecida en ley, que es la enajenación. Para efectos prácticos, la enajenación es la transmisión de la propiedad. Es decir, yo voy con el señor de la tienda, le pido un refresco, hacemos un contrato de manera verbal, oye, dame un refresco, yo te lo pago. Ah, ¿te quedas satisfecho con la extinción de la obligación que es el pago? Ah, claro que sí, causas el impuesto. Punto. Ese es el momento en el que se causa el impuesto al valor agregado. El artículo 1b de la ley del impuesto al valor agregado señala que se considera efectivamente cobradas las prestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios. Aquí el punto importante de este tema de IVA y de la causación es que la obligación tributaria, el momento de la extinción de la obligación tributaria, y se extingue la primera forma de extinción por default de la obligación tributaria es el pago, ¿no? Sin embargo, puedo realizar un pago en efectivo en bienes, en dación, y eso ya me da lugar a la hipótesis normativa que es la enajenación. ¿Por qué? Porque estoy extinguiendo la obligación tributaria mediante el pago. ¿Cuál obligación? Ah, por la que me lleva a la actividad que es la enajenación de bienes en este caso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, debo a una persona que me prestó dinero y le pago con un vehículo, estoy extinguiendo la obligación. Por lo tanto, hay una extinción de la obligación y en consecuencia genera el impuesto al valor agregado. Como lo señalamos en el artículo 1, hay 4 actividades principales. Me voy a tomar un poquito el tiempo de señalarles la causación de cada actividad señalada en la propia ley del impuesto al valor agregado. Para efecto de la enajenación, como se lo señalé, la enajenación en términos de Código Fiscal de la Federación es la transmisión de la propiedad. Se entiende por enajenación, además de lo señalado en Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes, de los inventarios, las empresas,
Y en este último caso, la precisión admite prueba en contrario. Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en que efectivamente se cobran las contraprestaciones. Es decir, si yo cubro la contraprestación derivado de esa transmisión de la propiedad, estoy causando el IVA. Tengo unos ejemplos aquí: la compraventa de cualquier artículo. Enajenación, como se lo dije, la enajenación es la transmisión de la propiedad, pero no todas las enajenaciones causan IVA. Ojo, artículo 9 de la ley del IVA me señala algunos supuestos en los cuales, a pesar de que existe esta enajenación, no se va a causar el impuesto. Uno de ellos es la enajenación de casa-habitación. Por enajenar una casa-habitación no voy a causar el impuesto. Otro supuesto que se causa el impuesto, sin embargo, relativamente no se eroga ningún recurso económico, son los sujetos a tasa cero. En el artículo 2A nos señala algunas mercancías que se enajenan y están sujetas a tasa cero. Ojo, no es lo mismo. No se paga el impuesto a tasa cero, son cosas completamente distintas. No me tomaré el tiempo de señalarlo porque estamos en tema completamente de causación. Entonces, es importante que tengamos esta teoría para poder identificar que efectivamente sí se causa el impuesto, pero no estoy obligado a pagarlo. Sí se causa el impuesto, pero es tasa cero. Son cosas bien distintas. Y para cada una de las actividades existe este supuesto. Sigamos con la prestación de servicios. Esta prestación de servicios, artículo 16 y 17 de la ley del IVA, nos señala qué se entiende por la prestación de servicios. Esta prestación de servicios, aquí tengo unos ejemplos, es toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra. No sé, un contador que me presta sus servicios causa IVA. ¿Sí? Un abogado que me presta sus servicios causa IVA. De la misma manera, hay prestación de servicios que no están obligados al pago del impuesto, como es el transporte público terrestre. Ojo, aquí me podrían decir: oye Raúl, pero los Uber también es un transporte público. Sí, sin embargo, la propia ley señala exclusiones. Y ese transporte que es derivado de una aplicación no se considera como transporte público terrestre. De la misma manera, en la prestación de servicios hay sujetos a tasa cero. En este caso, aquí en la imagen ustedes pueden observar un molino. La prestación de servicios de molienda de grano de maíz es sujeta a tasa cero. Para efectos del uso o goce temporal, este uso o goce temporal, a lo mejor suena muy rimbombante, uso o goce temporal, no es más que el arrendamiento, la renta. De igual manera, existen esta actividad que causa IVA directamente, por ejemplo, la renta de oficinas causa IVA directamente. En el caso de renta de casa-habitación, no se pagará el IVA. Y en el caso de renta de tractores para un uso agrícola, estos están sujetos a tasa cero. Entonces, es importante este tipo de causaciones del impuesto. Tasa 16, no están sujetos al pago del IVA, y tasa cero. Son 3 supuestos en cada uno. Y el último supuesto, que es la importación de bienes o servicios. Esta importación de bienes o servicios está sujeta al pago del impuesto en el momento en que se importe la mercancía para destinarse a un régimen aduanero, que ese es un tema ya de comercio exterior, que no nos vamos a tomar el tiempo de tocarlo, pues profundizar un poquito más, es muy interesante, pero no nos da tiempo de tomarlo en este momento. También existe algunas mercancías que no están sujetas al pago del impuesto, como es el equipaje y menajes de casa, no están sujetos al pago del impuesto. Y también existe tasa cero, no tanto a la importación, sino a la exportación. En la importación de bienes también existe estas mercancías que están sujetas a tasa cero, que son las mismas que están señaladas en el artículo 2A. Seguimos.
ya como parte de las conclusiones que yo quiero darles a conocer para este tema de la causación y todo lo que hemos visto, es que todos los mexicanos se encuentran obligados a contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, como lo mencionamos en primera instancia. Número dos, de una forma de contribuir es a través de los impuestos. Número tres, los elementos de la contribución son sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago, que fue lo que se señaló en el transcurso de la presentación. Y el número cuarto, que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto por las características que se señalaron anteriormente. Y número 5, existen 4 actividades principales por las que se causa el impuesto al valor agregado: enajenación de bienes, uso o goce temporal, prestación de servicios e importación. Con esto estaríamos concluyendo lo que es la presentación del IVA causado. Espero haya quedado claro el tema. Lamentablemente no tenemos más tiempo para profundizar, pero es un tema muy importante que ustedes deben de conocer. Muchas gracias por la atención. Excelente tarde.